Bien, buenas tardes para todos. Les estamos dando la bienvenida a nuestro tercer encuentro de este ciclo que hemos titulado Patrimonio, Arte y Narrativas Digitales. Estamos comenzando esta tercera ponencia del ciclo, donde vamos a contar con la presencia del equipo de contenidistas que está formado por Deyanira Carrizo, Carolina Cresi, Jimena de Freitas, Fiorella Fernández, Verónica Gainza, Sebastián Martínez, Esteban Ramírez, Paola Vilano y Natalia Bouzas. En este momento vamos a dar comienzo saludando a los distintos departamentos y jurisdicciones que se han acercado a este ciclo para poder tener un impacto a nivel nacional. Esta iniciativa que comienza en Tacuarembó, que nos solicita este ciclo titulado Patrimonio, Arte y Narrativas Digitales para poder trabajarlas desde los conceptos medulares. Se extiende luego a Flores, que se incorpora para luego dar paso a Durazno, a Florida, llegamos al departamento de Soriano, en nuestro querido Montevideo, a las jurisdicciones Este y Centro, al departamento de San José, al departamento de Rocha, Artigas, bien al norte, Rivera, La Valleja, Colonia, 33, Canelones, Centro y Costa, y Río Negro. A todos ellos es un placer saludarlos y darles la bienvenida, a las directoras de los centros de tecnología y a las maestras dinamizadoras que podrán hacer uso de todos los materiales y grabaciones que quedarán alojadas en el espacio de comunicaciones de TAB, del Departamento de Tecnologías Educativas Aplicadas y Virtualidad, para que puedan seguir dinamizando los proyectos en territorio, en las aulas de las escuelas donde dinamizan justamente las propuestas. Los dejo ahora con el equipo de contenidistas que les va a presentar la propuesta que ha preparado para el día de hoy, donde van a producir narrativas entre lo analógico y lo digital. Esta propuesta pensada en un enfoque interdisciplinar que ya va a dar comienzo enseguida. Los dejo con el equipo de contenidistas. Adelante. Bueno, buenas tardes. En nombre de todo el equipo de compañeros de contenidistas, hoy vamos a continuar con el camino que iniciamos en el primer encuentro, donde abordamos el concepto de patrimonio y allí reflexionamos juntos acerca de los sentidos que giran en torno a ese concepto, y en particular habíamos estado trabajando sobre la patria gaucha, que fue lo que solicitaron los compañeros de Tacuarembó. En el segundo encuentro hicimos énfasis en el concepto de narrativas digitales, que es otro de los temas solicitados, con el foco en educación artística, partiendo de estímulos que se vinculan al tópico de la patria gaucha, pero pensando también en las relaciones entre narrativas y arte. En este encuentro de hoy estaremos dando cierre a este ciclo, generando una síntesis de todo lo abordado, desde el entramado de las ciencias sociales, el arte y la lengua, a partir de un proyecto que estuvimos pensando, un proyecto colaborativo que integra los diferentes espacios. Entonces, en un ratito les vamos a contar de qué se trata este proyecto, los vamos a invitar a formar parte del mismo, pero antes de eso, bueno, como una manera de
de romper el hielo y de invitarlos y ponernos en tema, les vamos a compartir un formulario donde vamos a poner ahora el enlace para que ya se está viendo, el código, para que puedan entrar y puedan responder dos o tres preguntas que nos parecía que tenían que ver con este tema, ¿no? Con esto de las fiestas. Entonces, una de las preguntas es, ¿cuántas fiestas populares crees que tiene Uruguay? Y allí les damos cuatro opciones. ¿Con qué frecuencia concurren a las fiestas populares de sus departamentos? Y allí tienen tres opciones para seleccionar. ¿Y cuántas fiestas populares han visitado en nuestro país? Y acá es importante hacer una salvedad, y es que en realidad nosotros como equipo estuvimos leyendo diferentes aportes de diferentes autores y diferentes materiales que hablan en muchos casos de fiestas tradicionales y de fiestas populares de manera indistinta. O sea, los utilizan como sinónimos. Nosotros como equipo estuvimos haciendo, discutiéndolo bastante, y en realidad llegamos como a la definición de que fiestas populares nos parecía que era un término mucho más abarcativo, porque esto de las fiestas tradicionales apuntaban mucho como a esto de la tradición, y no queríamos que quedaran solamente pegadas a aquellas fiestas que tuvieran que ver solamente con esto de la cultura gauchesca, de lo folclórico, o capaz la categoría artiguista, como vamos a ver, alguna categorización de fiestas. Entonces decíamos, en todo el país hay otro tipo de fiestas, ¿sí? Que tienen que ver, por ejemplo, con la productividad y que quizás no se toman en cuenta o no se consideran dentro de lo que serían fiestas tradicionales. Así que optamos por llamarle fiestas populares, ¿sí? Así que bueno, vamos a ir mirando a ver cómo va quedando. Acá tenemos. Bien. Bueno, ya tenemos 16 respuestas donde los compañeros van presentando sus opiniones. ¿Cuántas fiestas populares crees que tiene Uruguay? Casi un 50% dice que entre 20 y 50 fiestas. Bien, seguimos un poquito más para abajo. ¿Con qué frecuencia concurres? La mayoría, o están ahí, hay como un empate, no he ido, voy todos los años o voy de vez en cuando. Bien. ¿Cuántas fiestas populares has visitado en nuestro país? Y allá tenemos una amplia mayoría que dice más de tres. Bien. Así como también tenemos gente que ha dicho ninguna, son los menos, pero también hay personas que no han recorrido ninguna de estas fiestas. Vamos a ver si hay alguna respuesta más. Acá, ¿cuántas fiestas populares entre 20 y 50? Bueno, acá la mitad de los presentes dice que entre 20 y 50. Bien. A las que han concurrido en el departamento. Ahí se me fue el gráfico. Ahí. No, el segundo, Jimé. Ahí. Voy de vez en cuando, es la mayoría. Bueno, mire, ya podemos ir haciendo lectura de estos gráficos, ¿sí? Este, y en realidad tiene mucho que ver con algo que nosotros pensábamos antes de iniciar esta última videoconferencia, y decíamos, bueno, ¿cuántos de nosotros ha recorrido estas fiestas? ¿Sabemos cuántas fiestas hay a nivel de todo el país? Y bueno, cuando nos ponemos a preparar esta videoconferencia y empezamos a leer los materiales, descubrimos que
en lo que tiene que ver con la guía de fiestas del Uruguay, que es la guía que aparece en la página del ministerio, la guía que toma como referencia una anterior de Dicandia y de Stoll, y allí se menciona que hay más de 100 fiestas, alrededor de 104 fiestas a lo largo y ancho de todo el país, distribuidas además en todos los meses del año, ¿sí? Si ustedes acceden a la guía, que está en PDF, nosotros después la ponemos en la bibliografía, van a ver que todos los meses del año hay distintos tipos de fiestas, ¿sí? Y sin embargo, nosotros, la mayoría de ellas, no las conocemos. De hecho, ni siquiera llegamos a la mitad de nosotros de saber que había tanta cantidad de fiestas, ¿no es cierto? Fue lo mismo que nos pasó a nosotros. Para nosotros también fue una sorpresa el ver la cantidad de fiestas que se celebraban en todo el país, e inclusive llegar a ver algunas que no teníamos ni idea que se celebraban. A propósito de esto, como equipo y preparando esta videoconferencia, decidimos que podía ser una buena idea armar un proyecto y de hecho lo empezamos a modelar, lo empezamos a escribir. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es presentarles. Es un proyecto que hemos dado en llamar Uruguay se celebra, un mosaico digital de fiestas populares. Dijimos, bueno, en función de este ciclo de videoconferencias. Además, otra cosa que no había dicho es que ya salió la temática de este año para el Día del Patrimonio, que es, se celebra en todos los pagos, ¿sí? El bicentenario se celebra en todos los pagos. Entonces dijimos, bueno, es una buena oportunidad para armar este proyecto y presentar Uruguay se celebra, un mosaico digital de fiestas populares. Este es un proyecto que pensamos que podría involucrar a todos los actores sociales del departamento, ya que como producto final en realidad se pensó la creación de narrativas digitales por parte de las diferentes comunidades educativas en cada departamento y bajo la orientación de los centros de tecnología. Entonces, nos imaginamos la creación, por ejemplo, de un mapa interactivo del Uruguay, donde en cada departamento se hipervincule, ¿sí? A las diferentes narrativas que puedan ir compartiendo, ¿sí? Desde los diferentes puntos del país. Así que bueno, empezamos a escribir, nos gustó la idea, dijimos, bueno, es una buena oportunidad en este encuentro de proponerles avanzar en este proyecto, de continuar trabajando en esto de la construcción de narrativas digitales a partir de las fiestas de la comunidad, de las fiestas más importantes de cada departamento. Y fue por ello que delineamos este proyecto que ahí aparece en pantalla, donde pusimos ya cuáles serían los propósitos, nos planteamos algunas etapas y dónde se concretarían, bueno, la etapa de planeamiento y de proyección, que ya la empezamos a realizar, después lo que tiene que ver con los centros escolares, lo que tiene que ver con las intervenciones en territorio, así que bueno, está allí para seguirlo pensando entre todos, y en realidad nos parecía que aparece allí en la justificación de este proyecto, decíamos que, bueno, que en realidad las celebraciones, las fiestas populares, son un legado, ¿sí? Que de alguna manera tenemos que tratar de transmitir a las nuevas generaciones, tenemos que darles el valor que tienen y que, bueno, este puede ser un buen intento por hacerlo. Muchas veces, y ya lo vimos, muchas de estas fiestas no las conocemos, ¿sí? Son de gran riqueza cultural. Y bueno, y en realidad pensamos que a partir de nuestro rol, ¿sí? Desde la educación, podemos preservar y promover
el patrimonio cultural a través de un proyecto como es este. Así que bueno, les vamos a invitar a ir pensando cómo si se quieren involucrar y quieren participar, cómo vamos a llevar adelante este proyecto de crear narrativas digitales, ¿sí? Acerca de las fiestas de cada comunidad. Así que bueno, los voy a dejar ahora. Ya les adelanté lo del proyecto y vamos a ir a lo que nos convoca hoy, que es trabajar con recursos que tenemos en los portales educativos. Y le voy a dar la palabra ahora a Fiorella. Buenas tardes. Bueno, retomo el comentario que hizo Laura Espino. Qué bueno que te haya gustado, la idea del proyecto. Eh, bueno, y en el marco de este proyecto elaboramos una propuesta de didáctica interdisciplinaria que ya está alojada en Uruguay Educa bajo el título de Producimos narrativas entre lo digital, entre lo analógico y lo digital. Entonces, a partir de las actividades formuladas, se guiará a los estudiantes del tramo 4 en la producción de distintas narrativas digitales que promocionen estas fiestas populares como producto final del proyecto que acabo de describir Verónica. Para ello, en esta videoconferencia iremos describiendo brevemente las actividades y las iremos relacionando y conectando con el marco teórico y con fundamentación tanto teórica como disciplinar de acuerdo a las diferentes áreas del conocimiento. Antes de empezar a recorrerla, consideramos pertinente retomar el concepto de narrativa planteado en el encuentro anterior, ya que a solicitud del Centro de Tecnología de Tacuarembó, nos plantearon poder dar la diferencia, plantear la diferencia entre lo que era una narrativa digital analógica y tradicional. Así que, en primera instancia, entonces, les contamos que retomamos este concepto digital story, no relato digital, es una novedosa técnica narrativa que facilita la presentación de ideas y la comunicación o transmisión de conocimientos mediante un peculiar modo de organizar y presentar la información de carácter multiformato, apoyado en el uso de soportes tecnológicos y digitales de diversa índole. Entonces, a partir de esta definición, vamos a visualizar entonces estas diferencias que este cuadro lo hicimos con el equipo, elegimos diferentes aspectos a considerar. Y bueno, las características que están acá marcadas, tanto de la narrativa analógica como de la narrativa digital, son características prototípicas de estas narrativas. ¿Tá? ¿Qué quiere decir esto? Que si tuviéramos que esto registrarlo en una recta, podríamos decir que estarían en los polos, ¿no? La narrativa analógica en un polo, la narrativa digital en otro polo, y después vamos a encontrar diversidad de narrativas híbridas, algunas más cercanas a las características digitales, otras más cercanas a las características analógicas. Entonces, en cuanto a soporte, ¿cuál es en qué encontramos diferencias? Y bueno, en que en la narrativa analógica hace referencia propia a la realidad, ¿no? A lo físico, al papel. Y cuando hablamos de portadores, bueno, los portadores de texto, como son los libros, periódicos, revistas. Mientras que las narrativas digitales hablamos, bueno, todos sabemos de plataformas, redes sociales, blogs, sitio web, etcétera, etcétera. Relación con el contexto. Cuestión a entender que, bueno, la analógica hace referencia a una situación de comunicación, ¿sí? Única e irrepetible. No la podemos volver a repetir. Podemos hacerla de vuelta, pero no la misma. ¿Tá? En cambio, en la narrativa digital puede ser replicable. Esa misma situación se puede replicar tantas veces como quiera el usuario. En cuanto a la interactividad,
Bueno, leyendo sobre el tema, bueno, sí, la narrativa digital presenta esto de la interacción física, activa, sí, pero física, entre el usuario y el contenido, ya que el usuario elige, selecciona cuándo quiere pasar a la otra página, cuándo quiere ver el video, cuándo quiere escuchar el audio. Sin embargo, en la analógica, eh, no podemos decir que no hay interacción. Sí hay interacción cognitiva, ¿no? Porque por algo el usuario lee, ¿no? Lee y hay una interacción con el texto y con las imágenes. Bueno, en relación a lo multimodal, a los formatos, a los modos que integran esa narrativa, y las dos tienen integración de formatos, porque en la analógica tenemos texto, tenemos imagen, podemos tener cuerpo, voz, pero de una forma sincrónica. Mientras que la narrativa digital tenemos esta integración de formatos, pero con texto, audio, video, imágenes, y se puede dar de forma asincrónica. Sebastián, ahora le doy paso que él va a continuar describiendo estas diferencias. Bueno, buenas tardes. Otro aspecto en que se diferencian ambos tipos de narrativas es la hipertextualidad. Ese aspecto también son diferentes en cuanto en una narrativa analógica el lector hace conexiones mentalmente o de forma secuencial. En cambio, en una digital esas conexiones están incorporadas mediante enlaces, mediante hipervínculos. Se puede saltar de un recurso a otro con un clic. Y también se diferencian, de hecho, en términos de conectividad. La narrativa analógica tiene un alcance limitado, no hay una conexión global, mientras que la digital, en cambio, puede vincularse a redes interactivas y circular por todo el mundo. Y finalmente, si atendemos a la noción de producción y consumo, en lo analógico ambos suelen suceder en el mismo lugar, en el mismo momento. Por ejemplo, una obra de teatro. Mientras que en lo digital la producción puede ser obicua y colaborativa. Esto quiere decir que los participantes no necesitan compartir el lugar, no necesitan compartir el mismo tiempo, tanto para crear como para disfrutar de una narrativa. Seguimos. Seguimos con Jimé. Jimé, ¿estás por ahí? En la propuesta didáctica nosotros decidimos comenzar mostrando ejemplos prácticos de diferentes tipos de narrativa para que los estudiantes puedan visualizar eh, cómo estos conceptos teóricos pueden tomar cuerpo en un producto concreto. Y pensando en este momento, en este encuentro con ustedes, decidimos compartir ese mismo ejercicio que planteamos en la propuesta didáctica para visualizar qué saberes ponemos en juego a la hora de pensar qué narrativa vamos a crear. ¿Ah? Entonces ahora vamos a compartir 4 videitos y la propuesta es que los miremos para pensar determinados aspectos que ahora les vamos a ir compartiendo. ¿Tá? Son videitos cortos. Vamos a ver si se ve el audio, si se escucha el audio. Pero, Acotar que este ejercicio lo hicimos también entre el equipo de contenidistas, porque de alguna manera esto de conceptualizar, si bien teníamos la definición de narrativa, esto de bajarlo como a lo concreto, ¿no? Entonces me parece que este ejercicio está muy interesante. ¿Se escucha bien?
Amalia Nieto nació en Montevideo el 3 de agosto de 1907. Sus padres, Manuel Benito Nieto, médico pionero en cirugía cardíaca, y Ángela Perichón, pertenecían a una clase acomodada. En 1925 ingresa al Círculo de Bellas Artes, donde estudia pintura con el profesor Domingo Basurro. Viajó a París en 1929 para seguir con su formación artística y a su regreso a Uruguay realizó su primera exposición individual. En 1934 se integra en Uruguay al taller de Joaquín Torres García. En mayo de 1936 realiza una muestra de sus pinturas constructivas en Amigos del Arte y a partir de entonces se suceden en su trayectoria 33 muestras individuales y 37 premios en salones nacionales. Su obra consta de series, siendo las más conocidas las de Calle de París, la de Búhos y la de Naturalezas Muertas Mentales, en las que se da una progresiva pérdida del espacio representado. En 1937 contrae matrimonio con el escritor y músico Felisberto Hernández. Al año siguiente nació su hija Ana María. La relación con Felisberto no funcionó y se divorciaron en 1943. Falleció en Montevideo el 7 de febrero de 2003. Daniel, préstamelo. No, Ándale, por favor. que no. Tú ya tienes muchas cosas. Pero yo quiero ese. ¿Seguro? ¿Apostamos? ¿Cómo? ¿Listo? Ujú. Piedra, papel o tijera. ¿Ya te rendiste? ¿Otra vez? Piedra, papel o tijera. 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 Oye, si que ya no hay que jugar. No, sí. ¿Estás listo? Piedra, papel o tijera. Mira, por fin. ¡Gané! Pensador. Hola, soy Antonio Ripoll. Soy uruguayo, amante de la naturaleza y presentador de una serie sobre fauna silvestre. Hoy les quiero hablar de una especie autóctona sobre la cual no habíamos reparado hasta ahora, el canguro de la tardecita. Cuando termina el verano y los primeros frescores asoman, estas criaturas pueden ser avistadas en diferentes lugares como la playa, el monte e incluso los parques de la ciudad. Es más, si pasas por una hamaca paraguaya después de las 6, seguro te encontrarás alguno. Los canguros de la tardecita se mueven en familia, grupos pequeños o incluso solos. Sus colores y tamaños varían, al igual que su alimentación, que presenta una particular preferencia por las bebidas calientes, siempre acompañadas de bizcochos o alguna cosita dulce. Esta semana de turismo, salí a disfrutar Uruguay con tu canguro de la tardecita. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. Hola, soy Antonio Ripoll. Soy uruguayo, amante de la naturaleza y Bueno, ahora lo que los invitamos es a partir del visionado de estas 4 narrativas digitales, que nos pongamos en situación de elegir uno de los videos. El primero que pasamos, el piloto, después el segundo que era la vida de Amalia Nieto. El tercero, Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera, y el cuarto de El canguro. Y nos pongamos a reflexionar
o a tratar de reconocer algunos de los siguientes aspectos. Los recursos que podemos encontrar en ellos, los recursos verbales, los visuales, los sonoros, distinguir o intentar aproximarnos al propósito comunicativo que tiene esa propuesta, los posibles destinatarios, qué recursos técnicos fueron puestos en juego para elaborar esa narrativa. Les pedimos si pueden hacer los aportes en el chat, ¿verdad? En unos breves minutos. Pueden mencionar uno de los videos y allí ver alguno de estos aspectos, ¿no? Hacia quién va dirigido, cuáles son los recursos que utiliza. Dime, capaz que podés dejar puesta la página donde están los 4 videitos para que los tengan presentes, ¿sí? Y entonces allí puedan elegir uno de los que vieron. Seba está poniendo en el chat cuál sería la consigna. El propósito es tratar de seleccionar uno de los videos y de compartir qué aspectos pueden encontrar o distinguir de esa narrativa digital. ¿Cuál fue el destinatario? ¿Qué Con eco, recursos? Jimena. Sí, no sé si ¿Ahora? A ver, sí, ahora sí. capaz. Ahora sí, Jimena, ahora sí. Sí. Estábamos hablando de elegir una de las narrativas que les compartimos y en el chat compartir o reflexionar a ver qué reconocen de los aspectos que pueden tener cada una de las narrativas. Por ejemplo, los recursos visuales, los recursos sonoros, cuáles eran los destinatarios, qué recursos técnicos hay en cada uno de ellos. Esta misma propuesta es la que nosotros plasmamos y planificamos en la propuesta didáctica que vamos que está subida ya en el portal y que vamos a ir compartiendo con ustedes. Dime, ¿ya hay algún comentario en el chat? ¿Podemos irlo compartiendo, quizá? Aleteia Crampton. Aleteia. Sí, adelante, Sebastián. Aleteia dice que el recurso de canguros entiende que el objetivo es persuadir para que la gente pasee por el país. El canguro de la tardecita. Sí. El Centro de Tecnología de La Paysandú. característica del canguro es que es una propuesta como de un documental, un falso documental, pero es como un documental, ¿no? Te sigue escuchando con eco, Jimena. No sé si tenés que alejarte del micrófono o qué tenés, qué otra cosa podés tener abierta que no se te escucha. Ahí va. No, se te sigue escuchando con eco. Bueno, mientras se soluciona eso, vamos leyendo el otro aporte del Centro de Tecnología de Paysandú, que también refiere a canguros de la tardecita. Entienden que el propósito es promover el turismo, captar a las familias o público en general, y como recurso se utiliza la voz, el audio, voz en off, videos, y van a personificar a un canguro
Esa sería la intencionalidad, por ejemplo. Gracias al departamento de Paysandú, que siempre se nos ve trabajando muy activamente en cada encuentro. Si alguien más tiene que hacer algún aporte, es bienvenido por el chat. O también los invitamos a que puedan levantar la mano. Acá tenemos también a Laura Espino. ¿Quieres leerlo, Sebastián? Sí, como no. Seleccionamos la narrativa de Amalia Nieto. Nos gustó mucho. Perdón, que aparecen más aportes. Nos gustó mucho por su simplicidad y su significatividad. Los recursos visuales que aparecen son las ilustraciones que representan los personajes, los lugares e incluso las situaciones. Por otra parte, en cuanto a los recursos sonoros, cuenta solo con la narrativa de la historia, realizándolo de una forma bastante expresiva, utilizando una voz en off. Ahí aparece el recurso sonoro. Su propósito fue el de brindar información sobre la biografía de Amalia y los destinatarios son los niños. Sebastián, voy a acotar una cuestión importante. Este es un ejemplo claro de lo que es una narrativa híbrida, que estaría como en ese punto intermedio de ese continuo. Ahí está. En ese punto intermedio que posee características digitales, porque bueno, está en un medio digital, pero está confeccionada con recursos en soporte papel. Se llama Draw My Life. Eso lo aprendí preparando este encuentro. Sí. Ahí va. La narrativa de Amalia, como decía Fío, está pensada, o sea, está categorizada como Draw My Life, que vendría a ser el dibujo hecho en una pizarra, ¿verdad? Pero otra manera también para acercar a los estudiantes es esta posibilidad de realizar los dibujos, recortarlos e ir armando la historia después. Todas estas narrativas tienen diferentes recursos o modos y también propósitos y recursos técnicos que son distintos. Pero poseen en común que todas cuentan la historia, ¿no? Y están representadas en el soporte digital. Entonces, Jimé, se te sigue, perdón, pero dicen acá en el chat que se te sigue escuchando con eco. Perdón, disculpe. No lo puedo solucionar. Te queda Aquí así. preguntan en el chat el nombre de la narrativa y ya Paola lo dejó registrado. Gracias, Paola, porque está consultando justamente el departamento de Tacuarembó, que es donde surge la iniciativa de estos encuentros. Gracias, Capaz que si quieren vamos siguiendo adelante con la propuesta. No, como se podrán haber dado cuenta, son 4 ejemplos de narrativa que todos poseen esto en común, ¿no? Cuentan una historia, se encuentran en un soporte digital, si bien tienen diferentes propósitos e incluyen diferentes recursos, verbales, visuales, técnicos, ¿tá? Pero estamos frente a narrativas digitales. Severo, si querés empezar a... Sí, vamos a ir entonces a la propuesta didáctica que está alojada en el portal de Uruguay Educa, ¿sí? Que decíamos que arranca esta propuesta que se llama Producimos narrativas entre lo digital y lo analógico. Y decíamos que la primera actividad, ustedes van a ver, ahora, Jimé, ¿vos vas a seguir presentando? Sí. Ustedes van a ver que en la primera actividad es la misma que les acabamos de presentar a ustedes, donde se busca que puedan analizar estas narrativas con los estudiantes, ¿sí? Y entonces, a partir de allí, decimos, bueno,
Esta propuesta didáctica está pensada para el tramo 4, allí la está mostrando Jimé, ya está subida en Uruguay Educa. Es una propuesta que tiene un formato de metodología activa de aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? En este caso, el proyecto es el que nosotros les contamos, es un proyecto que en realidad parte parte del departamento, pero sí busca que los estudiantes tengan una participación activa en ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, producir narrativas digitales, ¿sí? Que den cuenta de las fiestas locales de cada departamento, de las fiestas populares, ¿sí? Que hay en cada departamento o en cada comunidad. Puede surgir que haya más de una, ¿sí? Y entonces, si avanzamos un poquito más, bueno, allí aparecen los diferentes espacios. Es una propuesta interdisciplinaria, donde seguimos trabajando arte, ciencias sociales y lengua. La primera actividad, que es esta de iniciamos el proyecto, es esta que estuvimos haciendo ahora con ustedes, ¿sí? Para que la puedan proponer a los estudiantes. Y decíamos, bueno, a partir de la actividad 2, ¿sí? Donde hacemos una reflexión acerca de estas narrativas, que fue lo que acabamos de hacer. Bueno, para empezar a trabajar y a construir nuestras propias narrativas, necesitamos tener insumos. Y para ello es que las ciencias sociales en esta propuesta tienen su presencia a partir de lo que son las fiestas. Y acá le voy a dar la palabra a mi compañera Paola. Gracias, Vero. Buenas tardes para todos. Les voy a pedir capaz que a todos silencien por favor los micrófonos porque hay cierto acople. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, desde el equipo de Ciencias Sociales pensamos, bueno, si bien esta propuesta es interdisciplinaria, la importancia que las ciencias sociales aporte también esos insumos que van a nutrir, que van a enriquecer y que le van a dar también ese contenido a esa narrativa digital. Por eso, en esta actividad de ciencias sociales, que justamente se llama de fiesta, ¿no? Planteamos básicamente el concepto de lo que implica la fiesta, porque la fiesta es objeto de estudio de las ciencias sociales. Bueno, ¿por qué? Porque pone de manifiesto aspectos culturales. Esos aspectos culturales que ponen de manifiesto también la diversidad. Ahora que justamente hay una tendencia a la uniformidad muchas veces, donde a veces adoptamos fiestas de otras latitudes, bueno, también revalorizar las nuestras. Entonces, como allí dicen, todas las sociedades, las fiestas siempre han existido. Hay autores que dicen que bueno, hasta antes de sembrar ya se festejaba, ¿no? Siempre han existido y van a seguir existiendo. Bueno, los bailes, los cantos, los disfraces forman parte de ese regocijo, del festejo. Entonces, también planteamos que las fiestas tienen diferentes orígenes, tienen que ver con la existencia humana y que en todas las culturas existen las fiestas, ¿sí? Y que tienden a reproducir y a perpetuar las costumbres. Entonces, por eso en esta primera actividad se propone que los estudiantes indaguen, porque esto mismo que nosotros planteamos al principio, este ejercicio que hicimos con el formulario de poder dar a conocer, o sea, de nuestro conocimiento sobre las fiestas populares que hay en nuestro país, bueno, también trasladarlo a nuestros estudiantes y indagar, que ellos indaguen cuáles son las fiestas más representativas de su localidad y de su departamento. Entonces, eso sería como una primera aproximación, ¿verdad? Si continuamos un poquito más abajo, así, ahí está. Muy bien, muchas gracias.
Ahora sí, salimos un poco de las percepciones de los estudiantes, y como siguiente actividad les proponemos que busquen pistas, como lo dice el título, ¿no? Buscamos pistas con vecinos y familiares. Y acá proponemos completar una especie de tabla, ¿sí? Sobre fiestas populares que los estudiantes elijan luego de indagar, y que les pregunten a familiares, a vecinos o amigos, y elijan una fiesta popular. Como decía Verónica al principio, la categorización que aparece un poquito más abajo, que les voy a pedir que si lo pueden bajar un poquito, ahí está, gracias. Esa categorización aparece justamente, es la que aparece en la guía de fiestas populares uruguayas. No es una categorización que inventamos nosotros desde el equipo, sino que, bueno, es una de las propuestas por Dicandia. Esa fiesta que los estudiantes elijan, que intenten categorizarla, si es artiguista o patriótica, si es de la producción o trabajo, si es folclórica, religiosa, étnica. También poner en esa tabla cuál es el motivo de la celebración, desde cuándo, en qué época del año se realiza, en qué lugar, quiénes participan. Entonces, ellos van a ir registrando toda esa información en ese cuadro, ¿sí? Repito la aclaración que hizo Verónica, nosotros adherimos a la denominación de fiesta popular, ¿sí? Como aparece en la guía de 2015. Bien, y luego, algo muy interesante en las ciencias sociales, quiero acá citar a Elina Rostán, ¿no? Cómo muchas veces, o sea, desde las ciencias sociales, no quedarnos simplemente con el saber cotidiano, ¿sí? Ese saber que trae el niño que indagó en su casa, en su familia, sino transformar ese saber cotidiano en un saber escolar y que tenga otro tipo de sustento. Entonces, como hicimos al principio, partimos de las ideas que tiene el niño sobre las fiestas de su departamento. Después se amplió un poco más el círculo hacia lo familiar, los vecinos, los amigos. Ahora, lo que nosotros proponemos es ir más allá del conocimiento cotidiano. Entonces, las ciencias sociales privilegian el uso como una estrategia didáctica, el uso de la entrevista con voces expertas o informantes calificados. ¿Quiénes serían? Bueno, personas encargadas de la organización de estas fiestas, aquellas personas que van a aportar conocimientos y van a ayudar a la interpretación del objeto de estudio, ¿sí? En este caso de una fiesta popular particular. ¿Por qué? Porque, a partir de estas entrevistas se van a aportar perspectivas valiosas sobre, el origen de esas fiestas, la evolución, qué sentido tiene esa fiesta para esa comunidad. Entonces, ¿quiénes pueden ser esos entrevistados? Tal vez en un municipio, algún grupo, vieron que muchas veces hay grupos nativistas que se encargan, que son los encargados de llevar adelante y de promover esas fiestas populares. Entonces, de esta entrevista también es que se van a tomar los insumos para nutrir luego esa narrativa digital que se va a generar más tarde, ¿sí? Nosotros aportamos, si bien, podría ser más desde el aporte de lengua, pero aportamos también el cómo hacer una entrevista. No vamos a mirar ese video ahora, pero sí comentarles que es una guía muy completa y que aporta muchísimo, respecto a este portador de texto, ¿sí?
además de la entrevista, acá nos parecía algo bien importante en ciencias sociales, en lo que tiene que ver con el análisis de los cambios y las permanencias. Nosotros lo planteamos, a ver, en esta propuesta pusimos un ejemplo, ¿sí? Elegimos fotografías de la Semana Criolla del Prado, elegimos fotografías donde se evidencia, ¿sí? Porque no son contemporáneas, o sea, son fotos en distintos momentos históricos. Entonces lo que nosotros pretendemos realizar acá, que obviamente cada departamento puede tomar insumos de sus fiestas populares, ¿sí? Y elegir fotografías más contextualizadas. Esto es a modo de ejemplo. Nosotros lo que proponemos con esta actividad es, a través de una guía de preguntas que allí aparece, bueno, justamente qué se observa en esas fotos, ¿sí? La observación también como una estrategia didáctica. ¿Qué detalles les ayudan a darse cuenta de la época en que fueron tomadas? Los elementos que permanecen iguales o muy parecidos, ¿cuáles cambiaron con el tiempo? ¿Por qué creen que algunos elementos variaron y otros no? Entonces, aquí, como para guiar un poco esta idea de los cambios y permanencias, ¿por qué? Porque, bueno, desde las ciencias sociales, el entender que las sociedades no son estáticas, o sea, están en constante transformación. Entonces, el análisis entre los cambios y las permanencias permiten dar una mirada más profunda a los procesos históricos y sociales y evidenciar más esas transformaciones. Desde el equipo agregamos algo que nos pareció bastante interesante, ¿no? No solamente cómo era antes, cómo es ahora, sino también proponer cómo creen que esa fiesta popular será en el futuro, ¿no? Entonces pensábamos posibles respuestas que podrían darnos los niños. Hay fiestas que todavía se sigue eligiendo, por ejemplo, la reina de. Entonces, bueno, capaz que desde una visión de género o de estereotipo de belleza, capaz que ellos mismos dicen, bueno, tal vez en el futuro ya no se elija más una reina, por ejemplo, ¿no? Entonces, dejar como esa reflexión abierta también, no solo analizar el pasado, el presente, sino, ¿por qué no?, proyectar al futuro y que los cambios no se analicen solamente del pasado al presente, sino también del presente al futuro. Nos parecía que podía ser una visión bien interesante. Bueno, y estos cambios y permanencias justamente nos permiten analizar todas estas dinámicas, ¿sí? Y, bueno, muy bien. Por acá aparece, ahí aparece enlazado un recurso que está alojado en Ceibal, que es muy interesante, que justamente en esto de más allá de que se haga una investigación dentro de cada departamento de las fiestas populares que predominan, también en Ceibal hay un recurso muy interesante que habla de las fiestas, ¿sí? Que justamente se llama De Fiesta Tradicional y Uruguaya, donde aparece un gran repositorio de fiestas seleccionadas, ¿sí? Excelente, entonces, Paola. En ese sentido, ¿qué? ¿Me hablaron, perdón? Muy bien. Ahí va, que en ese redondeo, que en ese sentido está muy bueno para visitarlo, ¿sí? Bien. Y bueno, y simplemente para terminar, en ciencias sociales, la narrativa también como estrategia didáctica, ¿sí? La narración desde las ciencias sociales, esa narración que explica y que hace comprensibles los acontecimientos. Así que bueno, le doy paso a mis compañeros, muy bien, que continúen. Muchas gracias, excelente, Paola. Una vez que tenemos el contenido, ya las ciencias sociales nos permite saber de qué vamos a hablar con toda esta investigación que hablaron las compañeras, y teniendo en cuenta que le vamos a pedir hacer una narrativa digital,
de alguna forma le vamos a tener que enseñar a organizar el relato. Y ese es justamente el rol del guión literario, que si me permite, que está en la tercera actividad de la propuesta, y es parte de la pauta de la producción. Y si me permiten, yendo un poquito a lo teórico, vamos a definir, para después poder trabajar en el aula, qué es un guión literario. Voy a ser breve, como frase que puede quedar, para que nos quede a todos claros, es una guía. Es una guía escrita, eso es importante, está escrita, y permite anticipar lo que va a pasar después en la historia. Es el primer paso creativo. Hay definiciones claras que tiene esta guía, este guión. Tiene que estar definido qué se va a contar, qué se quiere contar, cómo va a empezar, qué conflictos va a haber, cómo se desarrolla y cómo finalmente va a terminar. Es importante destacar que aunque se llame literario, no hablamos de literatura en el sentido clásico. No es una novela, no es un cuento, que son obras cerradas, que tienen una finalidad estética. El guión en realidad, sin quitarle importancia, por supuesto, pero su valor fundamental quizá es guiar y dar forma a lo que va a verse después, a la narrativa en sí misma, con todos los aportes multimediales, ¿verdad? Como su función es ayudar a imaginar entonces la historia antes de producirla, el guión tiene que tener una estructura también. Según un marco teórico que consultamos, que es un libro en realidad de Rosa Teichmann, el guión literario se organiza en escenas. Cada escena tiene un lugar, cada escena tiene un momento, y una vez que uno de esos elementos cambia, una nueva escena aparece. Y en cada escena se describen brevemente las acciones visibles, los aspectos relevantes, las interacciones que se van a dar entre los personajes y los posibles sonidos que van a formar parte del relato. Una cosa que destaqué es la cuestión, esto de poder representarse. Lo que aparece en el guión debe poder mostrarse de alguna forma. ¿Qué quiere decir? Que no es pertinente escribir pensamientos ni ideas abstractas, porque de alguna forma la idea es que todo pueda mostrarse, aunque pueden haber acotaciones, sí sugerir cómo está un personaje, pero que eso se dé a partir de las acotaciones y luego permita que eso se muestre. Por ejemplo, se acota, está nervioso, duda, se enoja, pero eso después puede transformarse en algo visual, que el personaje lo transmita con su habla, con su movimiento, con lo que hace de alguna forma. Una cosa que es clara, no me quiero extender mucho más, es que nos quede presente la idea de acción. Es decir, si los personajes no se mueven, si no pasa algo, la historia se va a frenar. Entonces esta acción está vinculada de alguna forma a la tensión narrativa. Algo tiene que ocurrir, algo tiene que cambiar y algo tiene que impulsar esa trama. Además, hay algo del cómo se cuenta también, que Fiorella luego lo va a especificar un poquito más y lo va a mostrar. Hay ciertas convenciones en el guión, por ejemplo, menciono algunas. Los nombres de los personajes van en mayúscula, lo van a ver en la propuesta. Hay una numeración de escenas, se marca si es interior, exterior, si es de día, si es de noche. Todo eso, de alguna forma, organiza la historia y, de nuevo, es lo que va a permitir imaginar la historia antes de que se concrete. Entonces, el guión, quien lo lea lo va a tener que entender. Cualquiera que lo lea, que lo va a tomar, va a tener que entender qué va a pasar y cómo se va a ver, antes siquiera de que haya una sola imagen. Hago una síntesis. Un guión literario, entonces, es una herramienta narrativa que va a articular cuatro aspectos: tiempo, espacio, acción, sonido. Es importante que la noción de que está escrito, y anticipa la experiencia digital. A continuación los dejo con Fiorella, que va a seguir profundizando sobre el concepto de guión literario. Muchas gracias.
Bueno, en esta misma línea teórica y de acuerdo al marco teórico que hemos seleccionado, incluimos al guión literario como género discursivo secundario, de acuerdo a los aportes de Mikhail Bakhtin en su obra de 1979. Entonces retomamos este concepto de género discursivo de este lingüista ruso que nos dice que cada esfera del uso de la lengua elabora sus tipos relevantemente estables denunciados, relativamente estables, perdón, estables denunciados, a los que denominamos géneros discursivos. Estos géneros se caracterizan, si bien tienen esta característica de tener determinadas secuencias estables, determinadas cuestiones estables, se caracterizan por ser heterogéneos, diversos y abiertos, ya que, por ejemplo, con la incorporación del soporte digital, virtual, han aparecido géneros nuevos. Ejemplo, el mail, el mensaje de texto, el de voz, el mensaje por redes sociales, que tiene que tener menos caracteres en algunos casos, y van a seguir así apareciendo otros géneros con determinada estabilidad discursiva. Yo ahora pensaba también, la intervención en foro tiene sus características específicas y puede conceptualizarse como un género discursivo como tal, ¿no? ¿Por qué lo clasificamos como secundario? Ya que el guión no es de producción espontánea, ¿no? Como puede ser un diálogo, una lista de supermercado que vamos pensándolo y lo escribimos, sino que requiere cierta planificación y por tal motivo va a requerir de un proceso de escritura para su realización. Ejemplo, en esta exposición oral realizamos una planificación previa que nos llevó mucho tiempo, ¿no? Entonces es un tipo también de género discursivo secundario, más allá de que sea oral, ¿no? Que a veces capaz que podemos relacionar que son más bien los de escritura, ¿no? Bueno, incluimos también para este marco teórico didáctico disciplinar los aportes de Riestra, Goicoechea y Tapia, quienes, tengo el libro acá, los géneros discursivos, los géneros textuales en secuencias de lengua y literatura. Esta es una obra del 2014 que de alguna manera nos orienta, si bien tiene propuestas pensadas para la enseñanza a nivel superior, nos orienta a planificar secuencias didácticas, ya que nos dice que para enseñar lengua, prácticas de lenguaje, tenemos que enseñarlas mediante secuencias didácticas. Además, le da mucha importancia a la modelización, que es algo que vamos a hacer nosotros, porque vamos a mostrar muchos guiones literarios para que el niño pueda entender de qué se trata, ¿no? Y también nos sugiere abordar los rasgos didácticamente enseñables con los aspectos relacionados con el tratamiento comunicativo, con el uso de ese género, con el tratamiento del contenido en relación al sentido y lo del tratamiento lingüístico, la forma. Entonces, de acuerdo a estos aportes, se interpreta que para que los niños produzcan guiones literarios tendrán que en una primera instancia tener contacto con guiones literarios diversos. Antes de iniciar por la 3.1, antes de iniciar el recorrido por la actividad 3.1 y retomando una duda que surgió en el encuentro de la mañana, el término guión, como ustedes verán en la presentación, no lleva tilde. Si consultamos el DRAE online, que lo puedan consultar ahora en sus computadoras, verán que encontramos que la palabra guión, desde la ortografía del 2010, este término es considerado un monosílabo, ¿tá? Ya que posee tongo, no hiato, que hace que se separen las sílabas. Recordamos que los monosílabos que deben llevar tilde son los que poseen la tilde diacrítica, ¿tá? Por ejemplo, estas que nos hacen diferenciar lo que es una preposición de lo que es, por ejemplo, un verbo, como si fuera de, preposición de con tilde del verbo dar en imperativo, ¿tá? Y para ratificar esto, consulté la ortografía también de la RAE, la versión en papel, analógica,
Y dice, las palabras de una sola sílaba no se acentúan nunca gráficamente, salvo en los casos de tilde diacrítica. Entonces nos dan ejemplos, mes, bien, sol, ve, de ejemplos de monosílabos. Y nos dice después advertencia. De acuerdo con esta regla, debe escribirse sin tilde todas aquellas palabras que resulten ser monosílabos por aplicación de las convenciones, que determinan que secuencias de vocales se consideran siempre diptongos o triptongos a efectos ortográficos. Así se escribirán siempre sin tilde palabras como guión, truán, guión, etc. Bueno, ahora volviendo a la secuencia, si recorremos la actividad 3.1, vamos a visualizar que le estamos sugiriendo al docente un artículo de la siguiente página web, Enciclopedia de Ejemplos, donde se aporta información para introducir el concepto de guión literario. Nos pareció importante lo que sugiere también esta página, que es la reflexión en torno al significado polisémico de este término, incluyendo la lectura de la versión online Drive, donde podemos leer sus diferentes significados, pero por ser una palabra polisemia, que tiene polisemia, radica que de alguna manera todos estos conceptos, todos estos significados diferentes tienen un mismo origen etimológico. Entonces, retomamos el concepto entonces de guión literario y proponemos la reflexión en torno al uso, como lo sugiere Riestra. ¿Qué tal, no? En esta misma actividad, lo que se abordará con los niños, los acercaremos a que ellos conceptualicen las referencias en relación a las características pragmáticas de la esfera del uso de la lengua a analizar. Y es lo que hicimos anteriormente con ustedes, ¿no? Esto de identificar los creadores del guión, reconocer el canal, reconocer el soporte, reconocer quiénes son los destinatarios, cuál es el propósito comunicativo, porque más allá de que sea una narrativa, como ustedes visualizaron, puede tener diferentes propósitos comunicativos. Puede querer convencer, puede querer solo exponer información mediante una historia, ¿tá? Puede proponer esto de causar sensaciones, emociones, como es el video de los niños. Hacer pensar a los niños también sobre su sentido, como nos sugiere Riestra. O sea, ¿para qué voy a elaborar un guión? ¿Para qué los niños van a tener que elaborar un guión? Y este es un caso muy particular de escritura, ya que los niños lo escribirán para ellos mismos. Recuerden que cuando escribimos para que alguien nos lea. Es decir, tendrá el objetivo de ser una guía para la elaboración de la narrativa. Tomando los aportes de Olson, que desde la visión sociocultural destaca esto de la función epistemológica de la escritura, no solo por su aspecto mnemónico, o sea, necesito escribir para recordar, para tener un registro, sino para invitar a ver lo pensado y lo dicho en forma diferente. De acuerdo al modelo de Gibbon, estamos frente a un modelo de escritura más cercano a lo sintáctico que a lo pragmático. Por eso vamos a encontrar, después cuando veamos un ejemplo de guión, estructuras básicamente sujeto y predicado. En relación a la forma, entonces vamos un poquito más para abajo, por favor, en la propuesta. Vamos un poquito más para abajo, así podemos ver el guión. El ejemplo de guión, que hicimos una captura de pantalla de esta misma página. Se podrá reflexionar en torno, bueno, a la superestructura del guión, a sus partes constitutivas, pero también a las secuencias textuales que lo componen a este guión. Como se podrán visualizar, hay dos secuencias que predominan, la secuencia descriptiva y la secuencia dialógica. Entonces, ¿qué se propone en esta actividad? Que el niño reflexione sobre las formas lingüísticas de la lengua a través de interrogantes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se intenta describir cuando se expresa? Paco escribe en el ordenador con mucho afán, ¿no? Llevar al niño a identificar qué palabras o expresiones muestran estas acciones de las que hacía referencia Sebastián y cómo se formulan. Entonces, tratar de ir a la forma de la lengua, al sistema de la lengua, y ver formas verbales en tercera persona en presente, donde los verbos generalmente expresan acciones, hay un lenguaje
predominantemente denotativo, analizar las secuencias dialogadas, visualizando que presentan diferentes modalidades de enunciados, aseverativos, interrogativos, exclamativos, identificar esto del signo doble, pregunta, por ejemplo, el de pregunta y el de interrogación. Se puede seguir profundizando por el concepto de verbo. Bueno, ustedes verán por qué lado pueden seguir profundizando. Para seguir profundizando sobre la forma de estos indicios, esto de seguir profundizando sobre estos indicios, lo que son, básicamente son actividades metalingüísticas, ¿no? Que fomentan en el hablante la incorporación de saberes epistemológicos sobre su lengua. Más allá, todos somos hablantes del español, tenemos saberes praxeológicos, pero a veces nos faltan estos epistemológicos para poder reflexionar. Y por ende, estos saberes van a contribuir para la mejora de las competencias comunicativas generales. Ahora, a continuación, se abordará el concepto de escritura como proceso, integrando el procesador de texto como herramienta de apoyo a la enseñanza de la escritura. Bueno, Yanira. bien. Ahora yo me voy a centrar en la actividad número 3, que está pensada para promover la producción del guión literario, y usamos los autores Linda Flower y John Hayes para realizar este PDF. Ellos hablan del proceso de escritura y identifican dentro de este procesos cognitivos. Ellos son la planificación, la traducción y la revisión, como ustedes pueden ver ahí. En el punto 2, donde dice traducción, después explicaremos por qué utilizamos la otra palabra. Las 3 actividades que van a encontrar apuntan justamente a que los niños puedan activar y poner en práctica esos 3 procesos. Pero es importante tener presente que aunque en la aula las actividades se propongan en momentos diferentes por cuestiones metodológicas o de tiempos, los procesos de escritura no siguen una secuencia lineal. ¿Por qué? Porque los autores dicen que esos momentos pueden entrelazarse y pueden aparecer en cualquier momento del proceso de escritura. Entonces, para profundizar en estos 3, vamos a comenzar hablando sobre la planificación. Acá tenemos, cuando hablamos de planificación, hablamos de un concepto más complejo que el de armar una lista paso a paso, como hacemos cuando organizamos una lista de tareas diarias. ¿Por qué? Porque la planificación es algo que es una construcción mental de lo que queremos decir. Y esa construcción mental es lo que es complejo. ¿Por qué? Porque la idea hasta ese momento no está en palabras. Puede aparecer como una imagen, como una emoción, como una sensación que se nos viene a la mente. Por eso decimos que planificar es imaginar lo que queremos escribir, aunque todavía no lo tengamos redactado en un párrafo. La planificación se divide en 3 subprocesos: la concepción de ideas, la organización y la fijación de objetivos. ¿Qué es cada uno? La concepción de ideas implica ir a recuperar la información que tenemos en nuestra memoria a largo plazo. La organización se refiere a cuando estructuramos esas ideas, cuando agrupamos ideas porque tienen cosas en común, cuando decido qué va primero, qué va después, y cuando decido cómo presentarlas para que tenga sentido para quien va a leer. Y luego la fijación del objetivo, porque cuando yo escribo lo hago con una intención. Entonces yo pregunto, ¿qué quiero hacer cuando escribo? ¿Quiero informar? ¿Quiero convencer? ¿O quiero emocionar? Entonces, cuando sé eso, también puedo hacer lo siguiente. Puedo plantear el objetivo desde el inicio, pero también a medida que voy escribiendo puedo ir construyendo otros objetivos. Los objetivos son los que orientan nuestras decisiones de escritura.
Y ahora pasamos al punto 2, que ahí ustedes van a ver que dice textualizar, pero los autores lo hablan como traducción. ¿Por qué? Porque en la obra traducida al español, los autores hablan de traducción, pero la propuesta didáctica que le vamos a acercar, usamos la palabra textualización, porque lo que se hace es construir un texto con las ideas formuladas en el momento anterior, o sea, en la planificación. Bueno, después que tenemos las ideas claras de la planificación, lo que hay que hacer es pasar eso que está en la mente a los enunciados. Tenemos que pasar a textualizar, pero textualizar no es simplemente volcar lo que pensamos tal cual está en nuestra cabeza. Textualizar es llevar al lenguaje escrito aquello que está en forma de imágenes, sensaciones y pensamientos. Yo tengo que pensar cómo expresar esa idea y que el lector entienda lo que yo voy a escribir, que entienda mis sensaciones, que entienda cómo me lo imaginé. Por ejemplo, para entender esto, imaginemos un escritor que quiere expresar lo que siente al llegar a una escuela rural al amanecer, tiene en su mente una escena, el sol asomando en los eucaliptus, el olor del pasto húmedo, los sonidos del campo. Ahora lo que tiene que hacer es textualizar todo esto en los enunciados. No alcanza con decir amanecer en el campo, porque todo eso que toda esa imagen que él tenía no la puede expresar. Entonces debe ser más cuidadoso en cómo lo va a redactar para que se comprenda todo eso que él quiso expresar. En ese proceso el escritor organiza, selecciona y estructura la lengua. Y ahora pasamos al tercer momento, al tercer subproceso, que es la revisión. Que acá el escritor toma distancia del texto, vuelve a leer lo que escribió, lo hace de forma consciente a esto. Entonces revisa si fue claro al escribir, si fue coherente y si cumple con esa intención que él quiere lograr al escribir ese texto. Y lo puede hacer de dos formas. Lo puede hacer planificada, cuando lo haces con propósito claro. Yo voy a escribir, voy a revisarlo. Pero también surge de forma espontánea, de forma no planificada. Por ejemplo, cuando vamos escribiendo, cuando detectamos un error, no sé, alguna falta de ortografía, o sentimos que la expresión escrita no suena bien. Y bueno, y los autores hablan de dos componentes en este subproceso de la revisión, que son la evaluación y la revisión propiamente dicha. En la evaluación se valora lo que uno escribe y en la revisión es cuando se modifica, cuando se reescribe, cuando se reorganiza las partes del texto. Si me permitís, Deyanira, una cuestión por ejemplo, esta evaluación se puede hacer guiada, o sea, el maestro le puede dar una lista de cotejo, una rúbrica al niño o al grupo, ¿no? Para que realice esta revisión guiada, ¿no? Entonces, distribuiste en párrafos, tus ideas se entienden, ¿no? Bien. Bueno, todas esas cuestiones. Perfecto. Bueno, y me gustaría agregar que la revisión puede interrumpir cualquier otro proceso. Puede aparecer en la planificación, mientras se escribe o después que se escribió, incluso cuando se terminó el borrador. Y bueno, y hay algo que es transversal a estos tres procesos, que se puede dar en cualquier momento también, que es el control. Y es una parte fundamental de la escritura. ¿Qué es el control? Es la capacidad que tiene el escritor de monitorear y regular el proceso de escritura. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que bueno, que él va a decidir cuándo dejar de pensar ideas para escribir, o si va a detenerse para revisar lo que escribió. A eso se refiere con el control. Y ahora, ¿cómo podemos relacionar esto al trabajo de clase? Sugerimos que en el momento de la planificación se hagan soporte analógico y la textualización y la revisión, bueno, usar el procesador de texto. ¿Por qué soporte analógico? Porque las investigaciones actuales
nos han dado evidencia de la importancia de escribir a mano. Por ejemplo, mejora la codificación y la comprensión del lenguaje activando las redes neuronales, o sea, activa más redes neuronales que escribir por teclado. Y eso mejora la lectura, la ortografía y la comprensión. Por ejemplo, Isabel Borella dice que el gesto de escribir refuerza la conciencia fonológica y ortográfica, porque obliga a descomponer el lenguaje en sonidos y grafía. Y esto es re importante para los primeros años de aprendizaje. Y después Virginia Berninger habla de que la escritura a mano favorece los procesos de autorregulación, que está relacionado a lo que veníamos hablando. Para los siguientes dos momentos, elegimos el procesador de texto porque en el procesador de texto la escritura se puede hacer más fluida, evita eso que la escritura sea lineal, evita que el estudiante se desmotive porque si es a mano tener que volver a escribir todo de vuelta. Y además porque nos permite cortar, pegar, mover, corregir, reescribir sin tener que reescribir todo. Y además porque el procesador de texto nos señala las inadecuaciones ortográficas y gramaticales. Como para finalizar con el aporte desde la óptica de lengua, sugerimos también el uso del portfolio digital en CREA para ir registrando los distintos procesos que va haciendo el estudiante al escribir el guión literario. Ahora le doy paso a la compañera de arte. Estás muteada. No. Ahora sí, Jimena. ¿Ahora sí me escuchan? Y ahora sí, perfecto. Sí. Perdón. Bueno, hemos subsanado el problema. ¿Se escucha con delay o con eco? No, se escucha bien, Jimena. Bueno, gracias. Por fin salió la foto. Bueno, en el inicio del recorrido de la propuesta nos parecía súper importante ofrecer ejemplos de narrativas digitales para que el docente tenga claro cuál de los tipos van a trabajar los estudiantes, ¿verdad? Porque no es lo mismo preparar y organizar el guión para un corto de ficción en el que tenemos que grabar, hacer tomas en distintos planos, con distinto uso de la cámara. Ya son otros los recursos que tenemos que hacer que si estamos pensando en hacer un stop motion con recortes, como era la propuesta de Amalia Nieto, ¿verdad? Entonces, es importante tener en cuenta y distinguir o enfocar en qué narrativa digital pretendo trabajar o profundizar para después ir pensando ese guión que me va a ayudar a realizar la narrativa, ¿verdad? Y en ese sentido, nosotros dejamos y agrupamos muchos recursos que tenemos en los diversos repositorios, tanto en Uruguay Educa como en Rea Ceibal, que caracterizan, por ejemplo, el uso de los planos de la fotografía, la creación en stop motion. Entonces allí ya hay recursos alojados que pueden, que el docente puede considerar a la hora de elaborar esa narrativa digital. Y para la elaboración del guión consideramos bien importante el uso, el ofrecerle a los estudiantes la posibilidad de elaborar el storyboard, ¿verdad? Que en el storyboard tenemos acá las viñetas. También allí puede generar anotaciones del estudiante, ¿verdad? Que lo van a
para ir representando esas imágenes o esos recortes que eligen hacer a la hora de elaborar esa historia que quieren contar, ese recorrido que quieren realizar, eso que quieren comunicar. Entonces, la actividad que continúa es integrar las imágenes al guión literario y armar este storyboard. Y bueno, después realizar el montaje de la narrativa con algunos de estos herramientas digitales que nos permiten incorporarle o audio o generar los videos o generar un stop motion directamente con esta aplicación, el Stop Motion Studio. Entonces hay diversas herramientas digitales que nos permiten generar estas narrativas digitales y que enriquecen el producto que vayan a hacer, el recorrido de la narrativa digital que vayan a crear. Pero es importante sí tener claro que van a tener diverso nivel de dificultad, que no son imposibles, ¿no? Hay algunos que son más accesibles que otros, pero está bueno considerar para no generar tampoco frustración en los estudiantes, no generar algo, no ambicionar de pronto algo que quizás no lo podemos hacer por las herramientas o por el tiempo o por la toma de decisiones que también decía la maestra y el docente junto con los estudiantes. Y bueno, por acá tenemos... Allí aparecen además, ¿no? Al final de la propuesta tenemos, como en todas las propuestas que se encuentran en Uruguay Educa, tienen las sugerencias metodológicas, didácticas y de evaluación, ¿sí? Que son para el docente, y además las referencias bibliográficas que utilizamos para armar la propuesta. Recordarles que esta propuesta está en Uruguay Educa y que estaría buenísimo que quienes quieran participar del proyecto puedan tomar como insumo esta propuesta para crear las narrativas digitales, ¿no? Fueron creados con esa finalidad. Así que bueno, los invitamos a que la recorran, a que prueben, que la lleven a territorio, que inviten a los compañeros que se encuentran en las aulas y vamos al cierre, ¿no, Jimé? Bueno, después de estos 3 encuentros, querríamos que nos compartan a ver cómo se han sentido o cómo han vivenciado estas aproximaciones sucesivas hacia el concepto de lo que es la narrativa digital, que hemos intentado colaborar desde el equipo de contenidistas. Y bueno, les dejamos 5 imágenes de David Cutler, que es un ilustrador, y que nos compartan en el chat cuál es la imagen con la que se sienten identificados y por qué brevemente se identifican como caminando sin saber y ya se puedan hundir en un pozo desconocido, o bueno, navegando en un mar de conocimiento. De incertidumbre. O bueno, un pasito animándose. Bueno, les damos unos minutitos para respetar el horario y sepan disculpar los errores tecnológicos, pero intentamos sanarlos. Y ahora creo que me oyen bien.
capaz que no entendieron, tendrían que poner el número en el chat. Y ya tenemos acá, Fiorella, una respuesta en el chat. Bueno, Verónica dice que a nosotros como equipo de trabajo creo que nos representa la imagen 4. Nos hemos pasado buceando en lecturas y generando narrativas. Excelente, Verónica, es tal cual. Paysandú también se identifica con la propuesta, con la foto número 4, con la imagen número 4. Adriana, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Paysandú. No, les quería contar por qué seleccionamos el 4 acá con las compañeras. ¿Cómo no? Adelante. Lo hicimos también con Vero, las compañeras de Río Negro. Y creemos también que nos dio la idea de que, bueno, de como que buscar las conexiones, ¿no? De ese abordaje disciplinar que ustedes compartieron hoy, porque creo que todos traemos un bagaje en la parte de historia, de la parte artística y demás, pero nos dio esa idea de como que buscar los puntos de encuentro y hacer ese abordaje disciplinar, como buscar caminos, poder entrelazar, ¿no? Y hablamos con las compañeras, bueno, esa idea de proyecto un poco más a largo plazo, considerando la secuencia que ustedes compartieron, la propuesta de proyecto, ¿no? Por eso elegimos el 4. Perfecto, que además es interdisciplinario. Interdisciplinario, exacto. Muchas gracias por los aportes. Acá María Eugenia Silva, ella nos invita a la imagen número 5, invitando a proyectar y delimitar el camino a recorrer. Nos da como la visión de futuro, ¿verdad? Aquí Tacuarembó, el ciclo de talleres nos identifica con la imagen número 5, donde vemos un horizonte más claro, abierto y definido, con un objetivo claro y muchas oportunidades de intervención. Allí la participación de Tacuarembó. Muchas gracias, Tacuarembó. Sin lugar a dudas, que tener ese horizonte más claro, abierto y definido, sin lugar a dudas va a servir para dinamizar los proyectos institucionales en las aulas, junto con las maestras dinamizadoras. Y van a tener, por supuesto, muchas más oportunidades de intervención. Yo me quedo, por ejemplo, también con la imagen número 3 y la referencia que hacía hoy la maestra Fiorella Fernández, que también es profesora de idioma español y está cursando una maestría que refiere a esta especificidad, la importancia de ir a las fuentes, ¿sí? Cuando yo quiero, sabemos que la lengua en uso tiene esa movilidad que constantemente están cayendo, pero también se están recuperando nuevos vocablos y nuevas acepciones. La importancia de ir a las fuentes. Fíjense en esa imagen, el protagonista está inmerso en la fuente como referente para poder realizar una intervención más oportuna y así no caer en el pozo, o si cae en el pozo sabe que está andamiado, ¿sí? Con ese otro soporte. Así que la verdad, Fiorella, muy importante tu aporte, porque ni dudes que muchísimos de quienes estamos acá desconocíamos que la palabra guión ha dejado bueno, sabemos que la lengua es una convención y la convención la establece la Real Academia Española, ha dejado de llevar tilde, ¿sí? ¿Alguien más que quiere? Imagen 1, acá, a Aleteia. Imagen 1, un mar de oportunidades para formarse. Nuestro bote es un libro. Gracias, Aleteia, sin lugar a dudas. Un mar de oportunidades para navegar. Hoy decía, en la incertidumbre, en el acierto y en el error, porque el conocimiento también se construye en el acierto y en el error constructivo, por supuesto. ¿Algún otro aporte de algún otro compañero o compañera? Porque así ya podemos ir cerrando. Alejandra, desde Tacuarembó. Alejandra, te damos la palabra para que te invitamos a que tú puedas expresar brevemente
algún pensamiento, alguna idea como inspiradora de todo este ciclo que hemos tratado de planificar y pensar de la manera más asertiva, también en el acierto y en el error, pero siempre construyendo en forma colaborativa. Te damos la palabra, Alejandra, y muchas gracias. La verdad es que desde el equipo del Centro de Tecnología de Tacuarembó estamos muy agradecidos con ustedes, porque cuando buscamos el apoyo de los contenidistas en esto de articular recursos del Departamento de Tecnología, tuvimos una excelente recepción, nos escucharon, y la verdad con este ciclo de talleres nos aportaron muchísimo a toda la jurisdicción, porque lo hicieron teniendo en cuenta las líneas departamentales de acá desde Tacuarembó, y nos permiten a nosotros hacer esa intervención situada de acuerdo a las necesidades y a esas líneas departamentales. La verdad que fue muy productivo. Estábamos comentando acá con las compañeras que aprendimos muchísimo, que tenemos muchas ideas, surgieron, y que obviamente que nos gustaría muchísimo participar de ese proyecto de fiestas populares, y lo vamos a llevar al acuerdo para proponerlo para que sea parte del proyecto departamental. Gracias, Alejandra, y piensa en el efecto multiplicador que ha tenido Tacuarembó, que se unieron 23 jurisdicciones departamentales, y realmente ese es el impacto que tiene la virtualidad. No nos quedamos solo en Tacuarembó, hemos logrado trascender la pantalla y llegar a prácticamente todo el territorio nacional. No sé si alguien más quiere hacer algún aporte. Es momento ahora, porque estamos cerrando 8 minutos pasadas de las 15 horas, y queremos ser respetuosos de los horarios. Todos estos materiales, Alejandra, y a todas las jurisdicciones que nombramos al comienzo, quedarán alojados en YouTube, al igual que los materiales que han compartido los panelistas, ¿sí? Y todos con sugerencias bibliográficas actualizadas para que puedan recuperarlas en las prácticas de enseñanza. Desde el Departamento de Tecnologías Educativas Aplicadas y Virtualidad, y desde la dirección de los portales educativos Uruguay Educa y el portal Cerebral, felicitar al equipo de contenidistas por este arduo trabajo de investigación que han realizado, que seguramente redunde en beneficio de todas las escuelas donde se lleven estas prácticas de enseñanza y puedan dinamizar los proyectos institucionales. Un aplauso virtual para todo este equipo que me enorgullece llevar adelante, porque me emociona poder saber que hay gente que tiene tanto compromiso con la educación pública uruguaya. Los saludo a todos y será hasta el próximo encuentro. Muchas gracias.